la valoración económica de los recursos naturales. Entonces, es importante saber que los recursos naturales no necesariamente son solamente la parte tangible de lo que nos pueda proveer de repente un bosque o el agua, sino que también tienen otros tipos de servicios que nos pueden brindar, y a esto se le llaman los servicios ecosistémicos. La evaluación de los ecosistemas del milenio en el año 2015 hizo una categorización de estos servicios ecosistémicos para tenerlo un poco más claro y se puedan realizar distintas metodologías en relación al estudio de los servicios ecosistémicos. Entonces, uno de ellos es los servicios de provisión, que es básicamente temas tangibles, por ejemplo, los alimentos que nos brindan algunos árboles, las plantas, los combustibles, el agua en sí misma, el uso del agua es una provisión como parte del servicio ecosistémico. Por otro lado, también se mencionan los servicios de regulación, que son todos aquellos servicios que nos ayudan a regular la calidad del aire, el clima, el agua, regular la erosión. Así también se puede categorizar como regularización la polinización y la regulación en casos de riesgos naturales. También se mencionan los servicios culturales. Es importante también tener en cuenta que los recursos naturales también nos brindan un valor estético, nos brindan un valor espiritual y religioso en muchas zonas de nuestras regiones, y también están relacionadas la recreación y el ecoturismo. Así también tenemos los servicios de soporte, por ejemplo, están los ciclos de nutrientes o la formación del suelo que nos puedan brindar determinadas áreas de cultivo. Bien, ahora les voy a mencionar un poco qué es el valor. Como concepto general se menciona que es la cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada. Ese es el valor, digamos, generalizado, perdón, el concepto generalizado del valor. Ahora, a esto le podemos añadir la palabra económico, que para esto tiene otro tipo de concepto o de definición, que es el valor económico. Es un valor generado por el hombre o por el ser humano, relativo e instrumental, establecido en unidades monetarias. Es decir, se refleja a través de una unidad monetaria que se basa en las preferencias individuales de cada persona o de una determinada sociedad. Asimismo, se manifiesta el bienestar que se genera a partir de la interacción del individuo o la sociedad y el objeto que hemos obtenido a través de esta interacción, ¿no? Entonces, básicamente, la interrelación que se pueda generar como individuo o como sociedad para obtener un bien o servicio, y a esto se le genera un bienestar, se le puede atribuir un valor económico, que es a través de una unidad monetaria. Ahora me gustaría mostrarles un poco los conceptos que muchas veces se pueden confundir, y si bien pueden estar relacionados, no significa que signifiquen lo mismo. Por ejemplo, se confunde mucho el concepto de precio y de valor. Entonces, en el caso del precio, representa un acuerdo social que permite la transacción de los bienes en temas económicos, dado que hay un mercado, donde se puede establecer un precio y donde el consumidor puede adquirir esto a través del pago de una unidad monetaria. También se menciona, bueno, como acabo de mencionar, es la cantidad de dinero que un comprador da a un vendedor a cambio de un bien o servicio. Entonces se establece siempre un mercado alrededor de este bien y este servicio. Y siempre está relacionado con una interacción entre los ofertantes, que en este caso pueden ser productores, y los demandantes, que en este caso son los consumidores, ¿no? El costo creo que queda un poco más claro en relación a estos conceptos, que son todos los gastos incurridos para producir, comercializar o conservar bienes y servicios, ¿no? Todos los gastos que van en torno a lo que uno va a producir o comercializar son los costos. Y finalmente el valor, como hace un momento también lo mencioné en una de las diapositivas anteriores,
es el monto que toda persona está dispuesta a pagar por el bienestar que le pueda generar. Entonces, no necesariamente se puede pagar por algo tangible, sino de repente por apreciar de repente un área natural protegida. Entonces, eso también es un servicio que nos está brindando la naturaleza y por eso el consumidor o el usuario estaría dispuesto a pagar. Ahora, la pregunta es ¿por qué valorar? Entonces, básicamente lo que se requiere es buscar información que proporcionan los precios. Los precios están establecidos a través de un mercado existente, pero en temas ambientales no todos los bienes y todos los servicios tienen un mercado. Entonces, la valoración económica busca un valor referencial donde las personas están dispuestas a pagar por ese bien o servicio que no tiene mercado, ¿no? Entonces, la idea es asignar este valor para que se puedan asignar los recursos naturales o los servicios ecosistémicos de manera eficiente. Asimismo, mencionarles que todo esto está en torno a las medidas de bienestar de cada persona o cada individuo, ¿no? Entonces, las medidas de bienestar en términos económicos permiten medir los efectos generados a partir de cambios en los precios o en las cantidades de un bien o servicio sobre el bienestar de las personas. Entonces, para medir el valor de los bienes y servicios ecosistémicos, es necesario relacionarlos con la variación que ellos nos provocan en el bienestar. Entonces, es importante ver o evaluar el bienestar de cada persona o cada sociedad al momento de adquirir algún bien o servicio. ¿Cómo funciona este valor económico? Se habla mucho sobre la disposición a pagar y esto está relacionado con cuánto están las personas dispuestas a pagar para adquirir un bien o servicio. Entonces, si bien no puede haber un mercado, se pueden hacer, bueno, posteriormente ya les voy a hablar un poco sobre las metodologías, pero se pueden hacer estudios para preguntar a las personas cuánto estarían dispuestas a pagar por adquirir un determinado bien o un determinado servicio. Y por otro lado está la disposición a aceptar. Representa lo que las personas están dispuestas a aceptar como compensación por ceder un bien o servicio. Básicamente esto se puede emplear para de repente algún proyecto de inversión privada donde puede haber cierta afectación a algún servicio o algún bien. Entonces, para calcular los montos de compensación se hacen estos estudios para ver cuánto está dispuesto a aceptar un individuo o una determinada sociedad para que sean compensados y a la vez se permita, digamos, el uso de este bien o servicio. ¿De qué depende este valor económico? Este valor económico es individual y subjetivo. Depende mucho de las preferencias que tenga cada persona o determinada sociedad o comunidad. La información que exista de este bien o servicio, como ya lo mencioné, no todos tienen un mercado, entonces es importante evaluar qué tipo de información existe al respecto y sobre todo los aspectos sociales y culturales, ¿no? Y la pregunta que muchas personas se hacen, porque hay mucha controversia de cómo los economistas hemos llegado a generar estas metodologías de valoración económica, y la pregunta puede ser como muy puntual, ¿no? ¿Es realmente necesario valorar? Y desde mi punto de vista, considero que sí es importante valorar porque a raíz de todo el crecimiento económico que se ha generado, ha habido una alta presión en el capital natural referido, me refiero a cuestiones de recursos naturales, a cuestiones culturales y sociales. Entonces es muy importante darle una relevancia mayor a los temas ambientales, que si bien pueden ser de cierta importancia para algunos grupos, tanto en la sociedad como a nivel organizacional, muchas veces no se visibiliza porque no tienen un índice o un valor económico.
Entonces sí considero que es importante utilizar estas metodologías que, como mencioné, son valores referenciales que nos ayudan a ver qué tan importantes son estos recursos naturales, ¿no? Podemos ver que ha crecido altamente la industria extractiva también. Ha habido altos grados de deforestación en distintas regiones, sobre todo en Latinoamérica, que somos muy ricos en calidad del suelo, pero se ha deforestado de tal manera que lo que estamos haciendo es degradar totalmente no solamente el suelo, sino todos los servicios que nos brindan. Entonces es importante generar este tipo de metodologías para que se visibilicen al momento de diseñar políticas, al momento de evaluar proyectos, y que nadie está en contra de estas industrias ni de estos proyectos, sino que sean ejecutadas de manera responsable y de manera eficiente, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de valorar económicamente? Ya he mencionado un poquito, es visibilizar todos aquellos beneficios o costos asociados a los cambios en los ecosistemas y que pueden afectar el bienestar de las personas o de una determinada sociedad. De manera que estos valores económicos, como ya lo mencioné, puedan ser integrados en la toma de decisiones. Entonces, básicamente lo que se requiere es información para generar una mayor conciencia ambiental al momento de tomar decisiones, generar también un análisis de costo de beneficio. Pueden haber distintos escenarios de proyectos o de políticas, y estas metodologías de valoración nos pueden ayudar también a tomar una mejor decisión. Asimismo, en cuanto a temas de políticas y regulación ambiental, estamos visibilizando, digamos, estos valores económicos de los servicios ecosistémicos. Entonces, se van a ejecutar mejores políticas, se van a plantear mejores regulaciones ambientales más realistas, digamos, y también es importante porque pueden establecerse índices para obtener mecanismos de financiamiento. Hay muchos proyectos orientados a temas ambientales que pueden tener de repente un sustento bastante cualitativo, pero no se sustenta un tema económico, y muchas veces esos son uno de los requisitos principales para obtener fuentes o mecanismos de financiamiento para ejecutar dichos proyectos. Y así también se pueden establecer dentro de la contabilidad nacional. Es importante también llevar una contabilidad nacional, tanto para evaluaciones internas como también para de repente visibilizar o sustentar acuerdos en temas ambientales que todos nuestros países están involucrados, ¿no? Y para eso hay bastante literatura al respecto de cómo podemos caracterizar el valor económico total. ¿Por qué? Porque ya mencioné anteriormente que pueden haber bienes y servicios que puedan tener un mercado, pero hay otros que no lo tienen. Entonces, para ello se ha categorizado en dos tipos de valores: el valor de uso y el valor de no uso. En función a esto, se han dividido en distintos valores que ahora voy a mencionar de qué se trata cada uno. El valor de uso se relaciona con la utilización directa o indirecta de estos servicios ecosistémicos de parte de una persona o una sociedad. En relación a esto se dividen en tres tipos de valor: el valor de uso directo, el valor de uso indirecto y el valor de opción. El valor de uso indirecto se refiere a todos los beneficios que obtiene una persona determinada o una sociedad por el uso o consumo de bienes y servicios ecosistémicos. La característica principal es que es de alta exclusión y rivalidad, que quiere decir que es escaso. Por ejemplo, la madera o semillas, se puede haber un determinado mercado, pero no hay disponible para todas las personas, ¿no? Entonces ese es el nivel de alta exclusión y rivalidad. El valor de uso indirecto se refiere a los servicios que no son exclusivos de un individuo en particular y se caracteriza por la baja exclusión y la rivalidad. Por ejemplo, la regulación del clima, la calidad del aire. En el caso del agua es un poco
controversial porque ahora ya se menciona que es un recurso escaso, incluso hay una alta problemática en cuanto a la provisión del agua, entonces está entre estas dos categorías, ya sea valor de uso directo o indirecto. Y finalmente, el valor de opción es un uso directo o directo que puedan tener las personas, pero no en el presente, sino que lo pueden considerar para un uso futuro. Por otro lado, aquí están las categorías de valor que son menos tangibles, como son los valores de no uso. El valor de no uso se atribuye a los individuos o a la sociedad por la pura existencia de que estén estos bienes o servicios, ¿no? O también que se pueda valorar de tal manera de que sepan de que se va a dejar un legado a las futuras generaciones. Por ejemplo, está el valor de existencia, que es el valor que los individuos atribuyen a los ecosistemas por el simple hecho de existir. En este caso se utiliza mucho los escenarios de las ONGs o de las organizaciones pro ambiente, donde solicitan, por ejemplo, donaciones para de repente preservar algún tipo de flora, algún tipo de fauna, y no necesariamente el usuario va a hacer uso, digamos, de estos bienes o servicios, sino que saben que son importantes y por eso contribuyen a la conservación de este recurso o este bien. En el caso del legado es algo similar, pero sí hay, digamos, un objetivo final que es generar la conservación de estos bienes o servicios para que puedan las generaciones futuras puedan disfrutar de estos servicios. Entonces son bastante subjetivos, pero básicamente lo que se quiere es valorar en el primer caso por el tan solo hecho de existir, ya se genera un valor, y en el otro caso por el hecho de que saben de que existe y de que quieren que se conserve para futuras generaciones. En cuanto a los métodos de valoración económica, hay bastantes. Dentro de los principales, ahora se los voy a mencionar, pero los criterios para la elección de estos métodos básicamente son plantear bien el objetivo que tenemos al momento de valorar. Lo otro, que es una de las cosas más importantes, creo, es ver qué información disponible hay, porque muchas de ellas requieren un trabajo de campo y un presupuesto bastante alto. Ver qué tipo de bien o servicio ecosistémico se va a evaluar y, como ya mencioné, temas financieros, cómo está el presupuesto para plantear estas metodologías y el tiempo establecido. Lamentablemente, en muchos proyectos de inversión, tanto pública como privada, prima mucho los cronogramas, el cumplimiento de cronogramas, y no necesariamente se ajustan a las metodologías que pueden ser un poco más objetivas o más viables, digamos. Entonces emplean otras donde solamente se utiliza información secundaria. En este cuadrito les voy a mencionar un poco las metodologías que se plantean en cuanto a la valoración económica. La más conocida es los precios de mercado, que son aquellos bienes que tienen un mercado, por ejemplo la madera. Se establecen los precios, se establece los costos, todo lo relacionado al mercado de la madera, y se puede establecer, digamos, un valor económico a través de precios del mercado. También existen otras metodologías donde se pueden utilizar información primaria y también secundaria, si es que la hay. Por ejemplo, las de preferencias reveladas, que están relacionadas con lo que te brinda al momento de realizar algún estudio de campo. Por ejemplo, los cambios en la productividad. Si hay de repente un cultivo de café actual y se quiere cambiar a otro tipo de cultivo que sea de repente más amigable con el ambiente, por ejemplo, los sistemas agroforestales, se hace una evaluación entre el escenario del cultivo actual o cómo esté la tierra ahora y cómo estaría a raíz de la nueva implementación de un proyecto. En este caso se puede ver los niveles de erosión,
se puede ver cuánta captación de nitrógeno o de fósforo puedan tener los suelos. Entonces se hace una evaluación, pero se requiere información de campo. En el caso de en la metodología de costos de viaje, se utiliza no solamente la información que el usuario tiene, digamos, al adquirir el servicio directamente. Por ejemplo, el caso de la recreación. Uno puede decir, yo valoro ir a un parque nacional y estoy dispuesto a pagar tanto. Pero lo que también se considera aquí es todo la información que va detrás antes de llegar al Parque Nacional, por ejemplo, ¿no? Hay temas de traslado, temas de alimentación. Toda esta información también se considera para que el valor económico sea un poquito más objetivo. En el caso de los precios hedónicos, si bien en este caso se utiliza mucho para servicios ecosistémicos que no tienen un mercado, también se utiliza los precios del bien tangible al que está asociado. Por ejemplo, en el caso de la madera, tiene un precio, pero el árbol, antes de ser talado, brinda otro tipo de servicios, como la captura de carbono. Entonces también se relaciona tanto lo tangible como lo no intangible. En el caso de costos evitados, también es una metodología similar a las de costo de viaje, donde se pueden mencionar todos los costos a los que no evitan, digamos, el usuario al momento de usar un bien o servicio. Por otro lado, tenemos las preferencias declaradas, que son básicamente trabajos de campo, donde se trabaja directamente con los usuarios o las personas que estén dispuestas a aceptar algún pago por la compensación del uso de un bien o servicio. En el caso de la valoración contingente, se utiliza mucho encuestas relacionadas a la disposición a pagar que tienen los usuarios. Por ejemplo, hay muchos estudios en relación al agua donde se les puede determinar a los proveedores del servicio ecosistémico, que en este caso pueden ser agricultores alrededor de una cabecera de cuenca, y los usuarios, que serían las personas o las comunidades que viven en la parte baja de la cuenca y que finalmente ellos serían los consumidores finales de esta agua, ya sea para temas agrícolas o para consumo. Entonces se puede hacer una encuesta en relación de cuánto están dispuestos a pagar los usuarios, que son la parte de abajo, la gente que va a consumir esta agua, a los proveedores del servicio ecosistémico, que en este caso pueden ser los agricultores, que se puedan encontrar en la parte alta de una cuenca determinada, y cuánto estarían dispuestos a estas personas para que conserven el entorno de todo este servicio ecosistémico, ¿no? De repente con la mejora de prácticas agrícolas, no usar agroquímicos para que no se pueda dañar la calidad del agua y no puedan ser afectados los usuarios. Y lo mismo con los experimentos de elección, que se pueden realizar dos escenarios, ya sea de repente sin intervención en algún proyecto o con intervención, y para eso se involucran a los usuarios directos para ver de qué manera estarían dispuestos a ceder un bien o servicio, ¿no? Entonces siempre se realizan dos escenarios: sin proyecto o con proyecto, con política o sin política. Entonces es importante que se planteen estos estudios, pero lamentablemente en muchos casos he podido percibir que no tienen presupuesto, no tienen tiempo. Entonces muchos de los estudios, por ejemplo en el caso de Perú, orientados a inversión privada, se establecen como legislación ambiental, se solicita que se realicen estudios de impacto ambiental y que exista un capítulo de valoración económica, pero muchas veces no tienen el presupuesto asignado o no tienen el tiempo necesario, y para ello se utilizan otros enfoques como la transferencia de beneficios. Y en este caso, esta metodología está